Hace 8 días, ¿qué hizo Laura? ¿Está con los niños? Bueno, voy a poner de ejemplo. Aunque me contaron que hace 8 días Lauris estaba presentando sus pruebas del ICFES, el examen. ¿Cuántos han tenido que hacer examen en su vida alguna vez? ¿Es bueno o es malo? Jacob me decía esta semana que él estaba en semana de parciales, entonces los exámenes son complicados. Pero si tú quieres pasar al siguiente nivel, tienes que presentarlo. Y no solamente presentarlo, tienes que aprobarlo. La vida es toda una prueba. Estamos siendo examinados todo el tiempo. Y ahí lo que pasa es que muchas veces, hasta que no llegamos a Jesús, no entendemos eso. No le vemos sentido a las circunstancias de la vida hasta que no entendemos que son eso, una prueba. Enfermedades, problemas interpersonales, situaciones económicas, tribulaciones. La Biblia dice tribulaciones. La Biblia lo llama desierto. La Biblia lo llama aflicción. La Biblia lo llama horno de fuego. La Biblia lo llama temporada de sequía. Pero todo eso se resume en una palabra: pruebas. Todos hemos experimentado pruebas. Todos vamos a experimentar pruebas. Y estamos experimentando pruebas. Todos. Por eso la predicación de hoy se llama pruebas que no puedes evitar. Hay pruebas que no puedes evitar. Sí o sí las vas a tener que pasar y Dios se encargará de que las cruces. Dios te ayudará durante el tiempo para cruzarlas y Dios te preparará para presentarlas. Cuando yo hice el examen para entrar a la Universidad de Antioquia, la Universidad de Antioquia me preparó para el examen. Yo fui a la universidad y ellos tenían un curso virtual y yo hice el curso virtual porque ellos me estaban preparando para la prueba. Presenté la prueba y ellos me acompañaron en todo el proceso de prueba y pasé la prueba. Yo estudié en la Universidad de Antioquia y para poder entrar allá usted necesitaba presentar un examen y pasarlo. Yo quiero hablar sobre las pruebas que no puedes evitar. Hay un grupo, de pronto hay más, pero yo tengo 5 pruebas que he encontrado en la palabra de Dios y que he vivido en mi experiencia personal, que todos tenemos que cruzar. Dígale al que está al lado: todos tenemos que cruzar. Todos tenemos que cruzar. Entonces, tienes que entender que las pruebas no son castigos. Nosotros fácilmente vemos la prueba como un castigo, ¿no? Imagínense esta escena. Están todos tirando papeles en el salón. En mi época se tiraba tiza. Hoy en día los chinos no saben qué es tiza, pero antiguamente teníamos tiza y llegaba el profesor y había un muchacho en la esquina con un borrador rectangular de este tamaño lanzándoselo al otro que estaba en esta esquina, y en esta esquina había uno con la caja de tizas y pedacitos de tizas y apuntándole al otro, y el otro estaba con un pedacito de papel tirando, y llegaba el profesor y veía ese desorden y ¿sabe qué decía? Decía una frase que nos ponía fríos a todos, y cuando se la voy a decir usted se va a poner frío: saquen una hoja. ¿Sí o no que eso produce escalofríos? Porque nosotros tenemos el pensamiento de que las pruebas son castigo. Pero bíblicamente las pruebas no son castigo. Las pruebas son el previo a una promoción. Toda prueba es para llevarte al siguiente nivel, para pasar al segundo periodo, para pasar al segundo semestre o al siguiente semestre. Toda prueba en la vida es para una promoción, pero no vas a poder ser promocionado sin presentar la prueba. Aunque hoy en día vemos en televisión que muchos de nuestros dirigentes han pagado por sus títulos, así no funcionan las cosas.
Tú no puedes pagar por un título o no puedes saltarlo. Es decir, profe, ¿qué tal si tú no haces el examen? Y yo te invito a gaseosa en el descanso. Eso no funciona así. Lo que pasa es que no vamos a poder cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas si no pasamos la prueba. ¿Esto es bueno o es malo? Muchos están diciendo, ay, pero si Dios te está probando, tienes que estar contento porque Dios te quiere promover. No vas a ser capaz de cumplir el propósito de Dios si no pasas la prueba. Otra cosa que yo he visto de las pruebas es el que no pasa la prueba le toca repetirla. Yo me he visto en círculos viciosos donde yo no entiendo por qué año tras año viene la misma prueba hasta como que por fin la cojo. Y es que no la he pasado. Porque repito y repito este mismo ciclo, la misma cosa se me presenta. Porque no pasaste la prueba la vez pasada. Y el Señor, aunque te ama mucho y te acompaña el proceso, jamás te pasará si no apruebas. Mírenlo como lo dice el Salmo 105:9. Cuando yo leí este versículo, yo le decía a mi esposa, mi amor, mira este texto que me encontré, me dejó frío. Mira lo que dice: hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Yo leí ese texto y yo, ok, con razón. Con razón. ¿Ustedes conocen la historia de José? ¿Quién era José? Era el hijo de... A ver, ¿quién se acuerda? Eso lo hemos visto acá. ¿De quién? ¿De Isaac? ¿Será que es de Isaac? De Jacob. Entonces Jacob tuvo 12 hijos. El hijo número 11 se llamó José. Cuando José nació era el último. No había nacido Benjamín, que él nació mucho después. Pero José era el bebé de la casa. José era muy consentido por el papá. Era tan consentido que el papá mandaba a trabajar al campo a los hijos y a José no lo dejaba ir al campo, sino le decía que se quedara en la casa. Era tan consentido que le hizo una túnica especial que no le hizo a los otros hijos. Era muy consentido, muy amado. Y una noche, sin saber José que sus hermanos lo envidiaban, tuvo un sueño. Le estoy contando porque esos son hartos capítulos en Génesis, entonces solo los estoy resumiendo. José una noche tuvo un sueño que veía que las gavillas de trigo se doblegaban ante una gavilla más grande y que él era esa gavilla más grande. Luego tuvo otro sueño que era que las estrellas, el sol y la luna se inclinaban ante José. Y José interpretó que se refería a él, que Dios le había dado algo especial. Y era verdad, sino que él se lo contó a sus hermanos. Y José, cuando recibió el sueño, era una persona muy inmadura, era un jovencito que no tenía ni idea qué significaban todos esos sueños. Él sabía que era algo bueno. Él sabía que como que Dios lo estaba llamando a ser superior, o él interpretó que Dios lo estaba llamando a ser superior en su familia y que toda su familia tenía que arrodillarse. Y él contó esa historia y sus hermanos, que se llenaron de envidia por ser José, primero que todo el consentido del papá, y ahora venía con ese sueño, se llenaron de ira y planificaron matarlo. El hermano mayor dijo: no lo matemos. Entonces se lo vendieron a un grupo de mercaderes que iban para Egipto como esclavo. Y cogieron un animal, lo mataron, le sacaron sangre y llenaron la ropa de José, ese vestido bonito que le había regalado el papá, lo llenó de sangre y se lo llevaron al papá. Y le dijeron: papá, su hijo, el que usted amaba, se murió. Y el papá, imagínense ese dolor tan terrible. Y entonces José fue llevado a Egipto. En Egipto fue vendido a un tipo muy importante de mucha plata, y José fue esclavo de ese hombre durante varios años. Siendo esclavo allá, Dios lo prosperó, y todos los negocios de Potifar, que era el jefe de José, prosperaron. Pero de un momento a otro, la esposa de Potifar le echó el ojo a José e intentó acorralarlo, lo acosó sexualmente, pero José huyó. Pero cuando huyó, ella se quedó con la ropa de José y le dijo a todos que José había entrado a su habitación y había abusado de ella. No fue cierto, pero
el esposo de ella, porque tuvo que creerle a ella y no podía hacer otra cosa, metió a José a la cárcel. Qué vida tan dura la de José. Cuando estaba en la cárcel, Dios lo prosperó, y estando en la cárcel fue encargado de todas las cosas. En la cárcel era un tremendo administrador, trabajaba con excelencia. Donde Potifar trabajó muy bien, y Potifar lo quería mucho, pero le tocó hacerle caso a la señora porque no había pruebas. Todo indicaba que parecía que José había sido culpable. Luego llegó a la cárcel y lo promovieron en la cárcel. En la cárcel fue muy bueno, y un día metieron a la cárcel al copero y al panadero de Faraón, y estando en la cárcel tuvieron un sueño. Y José, al escuchar el sueño de ellos, lo interpretó. Hay un detalle muy bonito ahí, que José, estando en la cárcel, José habiendo sido una persona que había tenido sueños acerca de él, ahora estaba interpretando los sueños de otros. Pero mire que hay un detalle bien bonito. José no se amargó, porque pudo haber dicho: eso de los sueños, yo soñé y mire dónde estoy. Yo tuve unos sueños espectaculares. ¿Qué se va a uno poner a creer en lo que Dios le dice a uno? En lugar de eso, lo que hizo fue que le dijo a los coperos y al panadero: sí hay propósito en ese sueño. Le dijo a uno: usted lo van a sacar en 3 días y lo van a promocionar. ¿Cuál era? El copero, creo. Sí, el copero. Y al panadero dijo: a usted, el panadero dijo: ay, entonces usted está revelando sueños, revélele el mío. Le dijo: muy bien, su sueño es diferente al del otro, porque usted va a salir dentro de 3 días y lo van a matar. Y entonces se devolvió José al que iba a vivir y le dice: oiga, cuando usted esté allá, acuérdese de mí, recomiéndome con el jefe, dígale que yo le revele sus sueños. Pues a los 3 días se cumplieron. Mataron al panadero, y el copero llegó al palacio del rey, y a que no adivinan qué hizo el copero, se le olvidó. Dice que 2 años después el faraón tuvo un sueño tremendo, donde veía unas vacas gordas y unas vacas flacas, y estaba desesperado por revelación. Entonces el copero se acordó que en la cárcel había un muchacho que revelaba sueños, y mandó llamar a ese muchacho para ir donde el rey. Y el rey le dijo: ¿es cierto que usted revela sueños? Y dijo: sí, señor, yo revelo sueños. Cuéntemelo. Le contó el sueño y le dijo: este sueño significa esto y esto y esto. Y entonces el rey, el faraón, en ese día lo sacó de la cárcel y lo encargó de todo en la nación. Pero muchos dicen que pasaron más de 20 años desde que José recibió el sueño hasta que José lo vio cumplido. ¿Y qué pasó en ese transcurso de tiempo? Volvamos a leer. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Wow, tremendo. Antes de que se cumplan los propósitos de Dios en tu vida, Dios te va a poner a prueba. Los sueños eran muy espectaculares, pero no podían ser realizados con José, porque era un chico que inmaduro, era un bebé espiritual, era una persona que estaba apenas aprendiendo algunas cositas, no tenía carácter para el peso que iba a soportar cuando le fuera entregado la promesa de Dios. ¿Cuántos creen ustedes que José pasó? ¿Cuántas noches creen ustedes que pasó José preguntándose: ¿será cierto ese sueño? Imagínense en la casa de Potifar, sirviendo como esclavo, o caminando tras de camellos yendo como esclavo hacia Egipto, o en la cárcel injustamente metido ahí. ¿Cuántas veces él se preguntó: Señor, tú sí tienes un propósito para mí? Dime a estas alturas de la vida si no es cierto que tú te has hecho esa pregunta muchas veces: Señor, ¿será que tú tienes un propósito para mí? ¿Será que yo nací para trabajarle a la gente, para vivir colgado económicamente toda la vida? ¿Será que yo nací para comer, dormir y gastar recursos naturales nada más? Yo sé que sí te has hecho esa pregunta, y te han pasado muchas cosas, y muchas de esas feas, y muchas injustas, y muchas cosas en tu vida que tú dices: ¿esto qué? Decía mi abuelita: ¿esto qué revela? Cuando se presentaba un problema, mi abuelita decía: ¿esto qué revela? O sea, ¿qué significa todo esto? No entiendo por qué me está pasando esto. Pero tú debes entender que tienes que pasar las pruebas antes de que puedas ver la palabra de Dios cumplirse. Yo sé que eso no iba a desatar ningún amén, yo sé que eso no iba a agradar, pero es la verdad. Tienes que pasar, no estar en la prueba, sino pasarla o aprobarla. Porque no es solamente sufrir,
sino que ese sufrimiento traiga como resultado transformación y cambio. Hay personas que llevan muchos años sufriendo cuando estaban destinados únicamente para sufrir unos poquitos meses. Israel salió de Egipto y dicen que estaban a escasos meses de la tierra prometida. ¿Sabes cuánto duraron? 40 años, porque nada que pasaban y nada que pasaba en la prueba y nada que pasaba en la prueba y nada que pasaba en la prueba. Todo en tu vida o es una prueba o una recompensa. Todo. No queremos nada que no haya sido probado. ¿Sí o no? Usted no se va a comprar un carro, usted no se sube a un avión que primero no lo hayan probado, ¿cierto? Dice que bueno, ahí está el avión nuevo y vuela, no sabemos, súbase a ver. ¡Ja! Yo no me subo a ese avión porque no queremos nada que no sea probado, ¿cierto que sí? Sí, si yo me subo a ese avión, si ya probaron que esa tecnología funciona. Pero si yo soy el conejillo de Indias, no cuenten conmigo. ¿Cierto que sí? Entonces nosotros queremos usar cosas que ya han sido probadas. No queremos nada que no ha sido probado. ¿Por qué? Porque es necesario la prueba. Dios no quiere entregarte las cosas buenas que tienes para ti hasta que no estés listo para sobrellevarlas y que eso no te haga daño a ti y que tú no hagas daño a otros con lo que Dios te dio. El José al principio no pasó la prueba. Dios le entregó un sueño y él, en lugar de clamar a Dios por ese sueño que era, empezó a humillar a su familia con el sueño. Decirle: yo soy mejor que ustedes porque a Dios, a mí me dio esto. Dios me dio que yo va a ser más grande que ustedes. Entonces, claro, generó odio, hizo daño a su familia, José, al principio, porque todavía no estaba listo. Recibió una promesa, recibió un sueño, recibió una palabra, pero no había sido procesado para que cuando viniera esa palabra no solo no se hiciera daño a él, sino que no le hiciera daño a los demás. Diga conmigo: procesado. Diga: gracias, Señor, por procesarme. Oh, Dios. Muy bien. Puede haber más, no lo sé. Creo que hay por lo menos estas 5 pruebas que sí o sí tienes que pasar. ¿Están listos? De pronto no todas al tiempo, aunque a veces hay momentos en la vida que el Señor le gusta como mandar de a 3 o 4. Pero de pronto Dios te va a poner varias a la vez, de pronto una sola. Pero si no pasas estas pruebas, te vas a ver en un ciclo repetitivo de desierto y no vas a lograr entrar a la tierra prometida. ¿Cuál es la primera prueba? Muy bien, escríbalo por favor. La primera prueba es la prueba del tiempo. Ay, Señor, qué insistencia de Dios con el tema de la paciencia, ¿sí o no? El tiempo. Quieren novio a los 15, quieren negocio a los 18, quieren empresa. No está mal eso, no. Pero tenemos que pasar la prueba del tiempo. Santiago 1:4 dice: por lo tanto, deben resistir la prueba, diga conmigo, hasta el final. ¿Hasta cuándo? Señor, yo ya estoy listo, yo ya estoy listo. Que no, hermano, que pase la prueba hasta el final. Señor, yo ya estoy listo para casarme, ya estoy listo para casarme, quiero esposa, ya quiero esposa. Hasta el final. Yo ya estoy listo para tener hijos. No, espérese. Yo estoy listo para independizar. Espérese. Yo ya estoy listo para irme del país. Espérese. Cuando teníamos el carro, empecé a llevarlo a algunos talleres con el momento en que se presentaba algún arreglo. Entonces conocí un poquito el gremio de la mecánica. Igual cuando el carro de mi padre también, que andábamos por ahí de vez en cuando llevando al mecánico. Y aprendí algo, que llegamos muchas veces a lugares donde había talleres y esos talleres hacían un mal trabajo. Y luego nos tocaba llevar el carro a otro lugar donde definitivamente el mecánico era una persona experta y sabía lo que hacía. Entonces, hablando con esos mecánicos expertos, le dije: miren, nosotros llevamos este carro a ese taller y ese taller nos lo dejaron mal. ¿Por qué cree que pasó? Un mecánico malo. Y el mecánico me dice: ese taller donde usted estuvo, ese muchacho estuvo aprendiendo aquí, yo lo tuve trabajando y duró como 1 o 2 años aprendiendo conmigo y él sintió que ya estaba listo. Él dijo: eso ya estoy listo. Y salió, ¿y qué empezó? A hacerle daño a todos.
y daño él mismo, porque ya la fama de ese taller se daña, y si no, ese taller no vayan porque es malo. ¿Cuál fue el problema? No esperó el tiempo suficiente, no tuvo la paciencia para esperar. Esta prueba, la prueba del tiempo, es la prueba que nos enseña paciencia. La paciencia no se adquiere en una semana. La paciencia no se adquiere en un mes. La paciencia no se adquiere en un año. La paciencia se adquiere en décadas. También yo sé que esta parte no es apetitosa para decir amén, pero es la única forma de obtener paciencia. ¿Cómo obtenemos esa paciencia? Esperando. ¿Esperando qué? El tiempo de Dios. No hay afán. No hay afán. El afán nos lleva a buscar atajos, y los atajos nos desvían. Diga conmigo, los atajos me desvían. Llegar rápido no es la idea. Llegar fuerte sí. No es llegar rápido, es llegar fuerte, tener el carácter. Entonces, las pruebas de Dios no solo revelan algo sobre nosotros, sino también revelan la solución. Entonces, el esperar, ¿qué produce en nosotros? Nos damos cuenta que somos impacientes. ¿Cuántos son impacientes aquí? Muy bien. Pero también nos mueve a volvernos paciente. Eso es lo chévere de la prueba. Te revela cuál es tu problema, pero te está trabajando esa área de tu problema. Entonces, el tiempo, que pase tiempo, es bueno para trabajar en mi paciencia. Me hace darme cuenta que soy impaciente, pero me fortalece la paciencia. Entonces, la paciencia es esperar bajo presión. Santiago 1:4, por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, lo que acabamos de leer, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Cuando José recibió el sueño, ¿cuánto se demoró en cumplirse? Más de 20 años. Imagínate, más de 20 años. Tenemos mucho afán, iglesia, porque es que vemos prosperar a la gente tan joven. Entre usted a internet y usted ya dice, no, yo con 25 ya estoy viejo. Hay pelados que tienen 18 años y ya han viajado por todo el mundo. Tienen 2 carreras. Y uno dice, ¿qué? Y entonces entra en nosotros desespero. El mundo de las redes sociales es un mundo que te impulsa a que tienes que tratar de nivelarte con ellos. ¿No? ¿Quién dijo? La primera señal de inmadurez es la impaciencia. ¿Tú quieres ver a una persona inmadura? Es impaciente. El niño es mami, 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 ya, ya, ya. ¿Qué es eso? Inmadurez. ¿Cierto? El niño es mami, le dijimos que íbamos a comprar unos tenis. Ay, me va a comprar los tenis, me va a comprar los tenis. Mi amor, son las 11 de la noche, espere que amanezca. Pero me va a comprar los tenis, ¿cierto? A las 5 de la mañana está ahí pegado a la puerta. Me va a comprar los tenis. Pero si yo le digo a mi esposa que le va a comprar unos tenis a las 11 de la noche, despierta. Mi amor, me va a comprar los tenis, ¿no? ¿Qué habla de eso? De inmadurez. Así que la impaciencia es una señal de inmadurez. José se llenó de impaciencia. Él quería su sueño ya, lo tuvo y en la mañana ya estaba chicaneándole a sus hermanos y a sus papás. Impaciencia. Cuando José recibió el sueño, tomó años, incluso décadas. Uy, es que yo sé que la palabra décadas pega muy duro. Sobre todo cuando uno quiere que su hijo se acabó de apartar del Señor y uno quiere que regrese ya. ¿Cuántos papás y mamás anhelan que su hijo sea ya? A veces nos va a tocar esperar un poquito. Llevo 3 semanas orando y no volvió y se apartó y antes está más sumergido. El Señor está trabajando tu paciencia. Él está trabajando en él, Él está trabajando en ella, pero está trabajando en ti la paciencia. No sé cuánto tiempo has esperado. Sigue esperando, confía en el Señor. Pero Dios esa promesa la cumplirá, porque la cumplirá. Dios no se puso a decirle sueños a José para ilusionarlo y luego dejarlo botado. Pero primero tenía que forjar en él ¿qué? Paciencia. Y eso se obtiene a través del tiempo. Oh Dios, esta es una de las cosas que más duele en el alma. Que más duele en el alma. Esperar. Lo mismo sucede con muchas promesas de Dios. Las promesas de Dios no pasan automáticamente. No son automáticas. Dios prueba nuestra paciencia. Esto es importante porque a Dios le interesa que nosotros a través de la paciencia construyamos resistencia y que nuestro carácter se fortalezca y tengamos esperanza. Entonces esto debe darte ánimo.
Yo sé que tienes expectativas, porque es que como vemos en internet respuestas rápidas, un hombre puso la mano sobre esa persona fue sana inmediatamente. Yo quiero lo mismo para mí. Pero hay un tiempo, sé paciente. Entonces esa es la primera prueba que todos tenemos que pasar. No supimos esperar y nos fuimos de iglesia por no saber esperar. Noemí estaba en Belén y estaba en una crisis terrible. Belén dijo: no puedo esperar. Y se fue su esposo, se fueron sus hijos, se casaron allá, su esposo murió, sus hijos murieron y quedó Noemí en el aire. Y luego escuchó noticias de Belén. Dijeron que en Belén estaba otra vez progresando todo. ¿Qué pasó ahí? No esperó. No esperó a que se pusiera bueno. Cuando llegues nuevamente, no hiciste parte de la construcción de lo que era Belén, sino llegaste a ver si alguien te extendía la mano cuando llegaras a Belén, pudiendo haberte quedado para construir lo que Dios estaba haciendo. Y eso es lo que pasa con muchos en las iglesias. No esperan, no son pacientes. La segunda prueba. Muy bien, ¿cuántos ya pasaron la prueba? No me responda. Pero si no pasas esa prueba, no vas a ser aprobado. Segunda prueba, la prueba de fe. La prueba de fe. La prueba de fe es cuando tú aprendes a confiar en la palabra de Dios y no en tus sentimientos. Esa es la prueba de fe. Es cuando tú aprendes a confiar en lo que Dios dijo, no en lo que estás sintiendo. Esta es una tremenda. Esta prueba revelará que no confiabas en Dios y va a reafirmar tu confianza en el Señor. Muchas veces tenemos expectativas equivocadas acerca de las promesas de Dios. José, por ejemplo, él se imaginaba que tan pronto se levantara y le dijera a su familia que Dios le había revelado en sueños que ellos iban a servirle a él estaba esperando que los hermanos vinieran, le amarraran las sandalias, que la mamá le preparara un banquete y que el papá le pusiera una corona y dijera: oh José, eres el principal de esta familia. Esa expectativa de José fue derrumbada cuando José estaba metido en un foso, cuando era vendido a unos mercaderes, cuando llegó a la casa de Potifar y estaba limpiando pisos. Esa expectativa se derrumbó. Y ahí hay dos opciones: o crees lo que Dios te dijo, o te amargas porque Dios no respondió como tú lo estabas esperando. Y a veces cruzamos esos momentos de la vida donde Dios nos prometió bendición y no la estoy viendo. Dios me prometió libertad y no la estoy viendo, porque malinterpretamos el sueño de Dios. Nos imaginamos, nos hacemos unas películas. Eso nosotros nos imaginamos que nuestros enemigos nos vienen a pedir perdón. Eso nos imaginamos que todo el mundo nos va a querer. Oh, no todo el mundo te va a querer. Nos imaginamos que no vamos a tener que esforzarnos para conseguir el pan nuestro de cada día. No es así. Tú tienes que confiar que tienes una palabra y tienes que pasar la prueba de fe de que no sé cómo Dios la va a realizar, pero la va a realizar. Hay personas que su fe se acaba ahí. Cuando fue el día de Pentecostés, dice que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: vayan a Jerusalén y me esperan ahí hasta que reciban el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que como 500 personas comenzaron a ir a Jerusalén, a ese lugar, a esperar la venida del Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, dice la Biblia en Hechos 2 que descendió sobre ese lugar y habían ¿cuántas personas? 120. ¿Dónde estaba el resto? Vinieron el primer día,
Vinieron el segundo día, vinieron el primer domingo, vinieron el segundo domingo y ya se cansaron, porque tenían una expectativa diferente. Y esto como que se va a demorar. No, yo estoy ocupado, tengo que trabajar. Entonces, la prueba de la fe revelará si confiamos o no. ¿Sobre quién vino el Espíritu Santo? Había sido prometido para todos esos 500, pero solo vino para 120. Para los que esperaron y para los que confiaron en la palabra de Jesús. Si tú no confías en las palabras de Jesús, no vas a ver tu sueño cumplido. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas. Me encanta la palabra cuando, porque no dice y si pasas por las aguas, dice cuándo. ¿Qué significa cuándo? Significa que todos tenemos que pasar por ahí. Todos tenemos que pasar por ahí. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No dice yo te voy a librar de las aguas o te voy a cumplir como tú lo esperas. No, tienes que confiar en que yo voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque necesitas ser probado. Necesita ser probado. El problema con nuestras luchas es que nos hacen pensar que Dios no está con nosotros. Dios dijo si pasas. No, eso no dijo. Dijo cuando pases. Habrá pruebas, pero Él estará con nosotros. Dice Génesis 39:9: nadie aquí tiene más autoridad que yo, dijo José, cuando esta mujer le hizo la propuesta indecente. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado ¿contra quién dice ahí? Mire que no dice contra mi jefe o contra Potifar. ¿Contra quién? Contra Dios. Miren la fe de José. O sea, yo a estas alturas de José, yo ya no tendría fe. A este nivel de prueba, yo ya hubiera desconfiado. Tal vez yo ya hubiera dejado botado todo y hubiera renunciado y hubiera aprovechado el papayazo que me dio la esposa de Potifar. Pero a esas alturas él todavía seguía creyendo que Dios estaba con él. Y no había razón para creerlo. O sea, ¿cómo puedes decir que Dios está conmigo si estoy de esclavo de Potifar? ¿Cómo puedes decirme que Dios está conmigo si mis hermanos casi me matan? Pero él confió. José no sentía a Dios, pero entendió que Dios lo estaba probando. Cuando no sientas a Dios, Dios te está probando. Tienes que alimentarte. Cuando no sientas a Dios, tienes que alimentarte de lo que Dios dice. Yo me imagino que José se mantuvo firme fue porque todos los días pensaba en ese sueño que Dios le había dado. En algún momento se cumplirá. Yo no voy a dañar esto que Dios, no, ni de riesgos. Dios me prometió algo grande, no lo voy a dañar, no voy a perderlo. Entonces empezó a vivir de lo que conocía. ¿Qué conocía? El sueño que Dios le había dado. Tú tienes que aprender a vivir en el medio de la prueba de lo que conoces. ¿Qué conoces? Espero que la palabra de Dios. Si tú conoces la palabra de Dios, puedes resistir la prueba. Entonces, cuando tú no lo sientes, cuando tú no lo ves, escucha su palabra. Pastor, ¿yo qué hago cuando no siento ni veo? Ore y lea la Biblia. Alimente su espíritu. No estoy sintiendo nada, no importa, alimente su espíritu, construya su fe cuando parece que la presencia no está presente, porque Dios quiere probar a ver si tú confías en Él a pesar de que las circunstancias no digan nada. Él quiere saber si tú confías en Él. Muy bien, esa es la segunda prueba. La segunda prueba es la prueba de la fe. La tercera prueba, todos tienen que pasar por la prueba del tiempo, todos tienen que pasar por la prueba de la fe. Ahora también todos tienen que pasar por la prueba de la pureza. Aquí lo que voy a hablar, yo sé que no les va a gustar, pero este es el punto en que muchos están estancados. Se durmieron. Vamos a ver la prueba de la pureza. Wow, José también tuvo que ser probado en su sexualidad. Y tú y yo vamos a ser probados en nuestra sexualidad, en la pureza. Mire, José tenía todas las razones para caer en pecado. Todas.
joven, apuesto. La esposa de Potifar era una señora de plata, pues ahí bien arregladita. Yo creo que le alcanzaba para mandarse a hacer unos retoques. La plata que le daba Potifar, de pronto, esas egipcias eran muy empecinadas con la belleza. Pinturas, cremas, ungüentos, mejor dicho, o sea, tenía todo. Además, ¿quién los iba a ver? El papá y los hermanos de José estaban lejos. ¿Quién podía acusarlo de algo? Y Dios nos enseña que nosotros tenemos que huir del pecado, no coquetearle. Esta es la época de la historia. No siempre ha sido así, o sea, siempre ha habido tentación sexual, pero estamos viviendo en un periodo de la historia que esto es exageradamente, ¿cómo se llama eso? Intrusivo. No sé si ustedes recuerdan, yo soy de la época viejita cuando en la casa solo había un televisor. Hoy todavía también habrá un solo televisor, pero nadie más tenía acceso a pantallas sino el televisor que estaba en la sala. 2 canales y todo el mundo se acostaba a las 8 o 9 a más tardar. Hoy en día uno pasa por la habitación de los hijos y se asoma y ve la luz del celular a las 11, 12 de la mañana, 3 de la madrugada de la noche, parpadeando y titilando. ¿Qué están viendo? ¿Algún sermón, supongo yo? ¿Alguna prédica? Las prédicas del pastor en la iglesia, repasando la prédica una y otra vez, masticando palabra para no terminar, para que su fe no se deshaga. Y muchos piensan que eso es un problema de los jóvenes, porque la Biblia dice huye, le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Pero es que le dijo huye de las pasiones juveniles porque era un joven, pero si le dice a un adulto, le dice huye de las pasiones viejaniles, porque esas son pasiones que te van a perseguir toda la vida. Eso no es cuestión solo de los jovencitos. Entonces muchos están estancados en su propósito porque no han logrado vencer una lucha sexual, o por cosas que ven, o por cosas que piensan, o cosas que están haciendo. Todos somos atacados en ese nivel, y es una de las armas más poderosas en este tiempo. Mantener pureza en este tiempo es un desafío, pero déjame decirte algo, para Dios es muy importante a tal punto que si tú no lo pasas, no vas a ir al siguiente nivel. No es un problema de solteros, casados, jóvenes o viejos, es un problema del ser humano. Génesis 39:12 dice: ella, la esposa de Potifar, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. ¿Qué hacemos cuando viene una tentación sexual? La Biblia no dice que luche con ella. Con la tentación sexual no se lucha. Con la tentación sexual se corre. Se corre. Mejor diga aquí corrió y que no aquí murió. Si usted tiene que perder un trabajo por eso, piérdalo, porque es la arma más destructiva de este tiempo. Una de las armas más destructivas. Si usted tiene que cambiar de ciudad por algo, piérdalo. Yo les he contado sobre un hombre que llegó a mí a pedir consejo con un tema: pastor, es que la muchacha del trabajo me mueve el piso, pastor, ¿qué hago? Yo le dije: hermano, renuncia al trabajo. Uy, pastor, tan exagerado. No, pues tampoco. Hermano, renuncia al trabajo si usted no quiere perder su matrimonio. Él no renunció a su trabajo y perdió su matrimonio, porque es que la tentación sexual usted no va a vencerla, no, usted huye de ella. Mire, la tentación sexual siempre va a ser más poderosa que tú. Siempre, 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 siempre. No la enfrentes, huye. Hay cosas con las que hay que luchar, pero la inmoralidad sexual hay que correr. Si estás sintiendo cosas por alguien, aléjate como el oriente del occidente de esa persona. Y si es necesario morir a cosas, dejar cosas para librarte, si es necesario ir a la cárcel como hizo José, porque ella le pudo haber dicho: si no se acuesta conmigo lo mando a la cárcel. ¿Y qué dijo él? Pues mándeme a la cárcel, porque yo no voy a fallarle a mi Dios, porque tengo un sueño, porque tengo un propósito espectacular. Hay gente con tantos dones, con tanto llamado, pero con este punto los ha frenado. Este punto los ha estancado. Tienes que llevar tu carne a que se sujete. Yo les enseñé a ustedes aquí cuál es la cura para la lujuria.
¿Cuál es la cura para la lujuria? Ya lo vimos este año. La cura para la lujuria es el ayuno. Porque con el ayuno tú sujetas tu carne. Pastor, es que llevo 20 años con adicción a la pornografía. Hermano, métase a 21 días de ayuno. 21 días de ayuno, me va a morir de hambre. Pero lleva 20 años adicto. Lleva 20 años esclavizado, 20 años de pobreza, 20 años que ya hasta la gente lo ve como un viejo verde. Porque un viejo verde son gente que es, o una vieja verde, porque también hay. Son gente que su lucha sexual no la han sujetado a la obediencia a Cristo Jesús. Y eso está bien en una persona sin Cristo. Bueno, no está bien, pero es normal. Pero una persona con Cristo tiene herramientas espirituales para vencer eso. Y usted vence la lujuria con el ayuno. Tienes que sujetar tu carne. Hay personas en este lugar que se encuentran estancados en esta prueba. No han llegado a su propósito, porque es que no le han dado importancia, porque como es un pecado secretico, si nadie ve mis pensamientos, nadie conoce cómo yo veo a las personas del sexo opuesto o del mismo sexo, solo lo sé yo. Nadie ve lo que yo veo en mi celular. Sí, hoy en día los chicos, mire, yo veo tanto en internet que lo que más le tienen miedo los hombres y los jovencitos en la casa es que sus padres o su esposa o esposo conozcan la clave de su celular. Eso les da un ataque. Y uno me pregunta, ¿por qué? ¿Qué hay para esconder? ¿Sabe qué está escondiendo? Lo que le está frenando su destino. Lo que le está frenando su destino. Mi esposa se sabe las claves de mi celular, las claves de mis correos, tiene acceso. Si ella coge mi celular, a mí no me entra pánico. Porque es que tenemos que ser libres en el nombre de Jesús de eso, porque no nos deja avanzar hacia nuestro destino. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 5 dice: la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. ¿De qué pecado sexual se deben alejar? De todo. Ay, pastor, es que yo soy mujer y me gustan las mujeres. También es pecado, aléjese de eso. Es que yo soy hombre y me gustan los hombres. Dios te invita a que te alejes de eso. Tienes que alejarte. Es que yo soy hombre y me gustan las mujeres y estoy casado. Aléjese de eso, porque para eso tiene una esposa. Los solteros todavía pueden mirar con buenos ojos, con ojos santos, pero tenemos que ser libres de eso. Dice la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ay, Señor, yo quiero saber cuál es tu voluntad. Aquí lo dice, que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. No dice que pelee el pecado sexual, que pelee la batalla. No, aléjese de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Hay que superar esta prueba. En el nombre de Jesús hay que superar la iglesia, hay que superarla. Yo entiendo que es difícil, yo entiendo que es una batalla, yo entiendo que es una lucha, yo entiendo que no es fácil para usted, pero usted tiene a Dios de su lado. Ayune. En serio, las victorias que yo he tenido en mi vida han venido como producto de ayunos y ayunos prolongados. Voy a ayunar mediodía porque llevo 6 años de adicción a la pornografía. No, usted necesita meterse serio. Usted necesita meterse serio, porque esa adicción lo va a alejar del propósito de Dios en su vida. Lo va a dañar mucho, mucho, mucho. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es alejarse de la impureza sexual. Si no pasas esa prueba de pureza, va a tardar muchísimo, muchísimo en llegar el cumplimiento de los sueños de Dios que Dios te puso hace muchos años. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vamos a batallar con eso? Eso es de los jóvenes. No, Señor. Huye de las pasiones juveniles y huye de las pasiones viejaniles también. Sí, porque eso es una predicación para los jóvenes. Sí, ¿cómo no? Yo conozco unos viejitos terribles. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que esa lucha con su sexualidad los ha dejado estancados por años en el propósito de Dios. Nada más feo que una persona morbosa y con un corazón impuro y sucio. Puedes limpiar. Dios trae limpieza. Dios quiere lavar con la sangre de Jesús esa conciencia y ese corazón que se ha permitido dañar con tanta basura que hoy tenemos a un clic de distancia, aún darle así a una imagen. Cuarto, pensé que iba a ir más suave, pero ¿sabes qué? Se puso esto feo. Porque sabes que muchos, la problema sexual no es, lo superan, lo batallan, maduran,
Se meten con el Señor y Dios los libera. A veces piensan que eso es muy difícil. No, no es tan difícil. El más difícil es el que sigue. Y aquí en esta otra prueba, oh Dios, muchos sí se han frenado. Vamos a orar por eso hoy. Cuarto, la prueba del perdón. Tienes que pasar por la prueba del perdón. Y si no logras pasar, también, igual que los otros. Esta prueba nos enseña a no aferrarnos a las ofensas. No puedes entrar a tu destino si no aprendes a perdonar. Cuando nosotros aprendemos a dejar la ofensa, quien te ofende ya no puede herirte. Si yo no aprendo a dejar la ofensa, le estoy entregando un cuchillo en las manos de mi adversario, porque sabe que me puede herir, pero cuando yo paso por alto la ofensa no me puede hacer nada. Quítate, por favor, el día de hoy, en el nombre de Jesús, todas esas pesas de dolor por falta de perdón. La Biblia dice en Hebreos que nosotros tenemos que quitar todo peso que nos impide correr la carrera. Y el peso que la mayoría de los creyentes, jóvenes, viejos, nuevos y antiguos, que están cargando es la falta de perdón, la habilidad para guardar resentimiento. Desarrollamos con tanta facilidad un corazón resentido. Perdonar no es una opción, es un mandamiento. No podemos ser parte de lo que Dios quiere hacer si nosotros no perdonamos. José tuvo que pasar por los diferentes capítulos de ofensa. Lo ofendió el papá, porque el día que José le contó su sueño, el papá lo rechazó. Lo ofendieron los hermanos porque lo metieron a un pozo y luego lo vendieron. Lo ofendieron sus jefes en el trabajo, en el primer trabajo que tuvo. Lo trataron de abusador sexual. Llegó a la cárcel y lo ofendieron estos hombres a los que él les hizo un favor, les ayudó, les reveló un sueño y se fueron y lo olvidaron. Hay momentos en nuestra vida en que vivimos ofendidísimos. ¿Y por qué la gente me está atacando y me está ofendiendo tanto? ¿Qué les he hecho? No les están haciendo nada. Dios está repasándote una prueba que no has pasado. ¿No has visto que ha habido temporadas como que todo el mundo está contra ti y llegó un momento en que tienes más enemigos que nunca antes? ¿Estás en el tiempo de superar esa prueba o repetir el ciclo? ¿Vas a superar la prueba o vas a repetir el ciclo, iglesia, del perdón? Ay, gracias, excelente. José perdonó a sus hermanos. Génesis 5:20 al 21 dice, es que fue una escena espectacular. Llegó hambre a Israel. Llegó un hambre terrible a Israel. Y José lo eligieron gobernante y el administrador de todos los graneros de Egipto. Y llegaron los hermanos porque había hambre en su tierra. Y ya no adivinan donde quién llegaron. A donde quién les tocó llegar a pedir cacao. A donde José. Y ahí fue la oportunidad de José de enterrarles la espada. Sabes que muchas personas están pidiendo ser bendecidos para castigar a las personas que le hirieron. Yo he visto discursos de graduación de muchachos que llegan allá y dicen: esto se lo dedico a mi mamá porque mi papá me dejó botado, sin vergüenza, creyó que yo no era capaz. O sea, está esperando obtener su título para ir y machacarle en la cara del papá que él logró cosas en las cuales él no había creído. Y eso es lo que pudo haber hecho José. Tenía el poder de restregarles en la cara todo lo que le hicieron. Así los quería ver. Así te quería ver, hermanitos míos. No me estaban vendiendo hace unos años. No me estaban ofreciendo el mejor postor. ¿Qué fue lo que hizo José? No aprovechó esa oportunidad para destruirlos, sino para perdonarlos. Génesis 50, 20 al 21. Ustedes no propusieron hacerme mal, se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes. Qué corazón perdonador tenía José. Yo de José los machaco, ¿sí o no? Utilizo todo el poder que Dios me había dado. Empiezo a orar en contra de ellos, empiezo a difamarlos en las redes sociales, empiezo a escribir comentarios para que sean destruidos y su reputación, porque todo el mundo lo tiene que saber, todo lo que son estos hijos de Jacob. Son muchos hijos de Jacob.
Y en lugar de eso, ¿qué hizo? No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. O sea, voy a ser un tío espectacular. Voy a ser el mejor tío de la historia. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Eso solo lo puede hacer un corazón que ha perdonado. Pero si no ha perdonado, la amargura sale por su boca. Cada palabra que dice es un escopetazo. Cada vez que se encuentra, aprovecha cualquier reunión familiar para sacar los chiritos al sol. Aprovecho esta reunión para decirles todo lo que yo he sufrido, porque ustedes me abandonaron y me dejaron. Eso no ha perdonado, sigue machacando la herida. Hay personas que llevan 50, 60 años con una amargura porque sus hijos hicieron y deshicieron, y todavía cada vez que ven al hijo se lo echan en cara. Pero aquí dice que no, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. José perdonó a sus hermanos que no creyeron en sus sueños. Perdonó a la esposa de Potifar, que se inventó un cuento para meterlo a la cárcel. Perdonó a aquellos dos, aquel que lo dejó botado en la cárcel, que tenía el poder para sacarlo y no lo usó. Tenía razones para estar ofendido. Yo sé que tú tienes razones para estar ofendido. Yo sé que tú tienes razones, todos tenemos razones. Es decir, si hoy venimos a dar testimonio de todas las heridas que nos han hecho en la vida, nos vamos llorando todos. Pero aquí no veo a José victimizando y diciendo: no, yo no pude ser todo lo que Dios quiso que sea porque me hicieron daño. Hermano, este man le habían hecho todo el daño del mundo y cumplió el propósito porque perdonó. Hay personas que no van a llegar a su propósito por no perdonar. La ofensa es como un cuchillo. ¿Usted sabe qué es un cuchillo? Todos sabemos que es un cuchillo. Pero la ofensa es como un cuchillo. Si tú lo coges del filo, te corta. Pero si tú lo coges del mango, es una herramienta. Y muchos cogen la ofensa por el lado del filo. Es una herramienta que Dios te dio, es una oportunidad para demostrar madurez, para decirle: Señor, yo quiero pasar esta prueba. ¿Cómo sabes que no has pasado la prueba? Porque la gente te ofende. Porque todo el mundo te ofende, porque estás peleado con todo el mundo, porque tus relaciones son un desastre. Esa es una señal de que no has pasado la prueba. Elige perdonar. El perdón siempre es una elección. El perdón no es algo que Dios va a hacer por ti, es una elección que tú tomas. Yo elijo no ofenderme. Perdona porque tu futuro es más grande que tu pasado. Pero es que el pasado de José era grande, sí, pero el futuro era más grande. Y dijo José: no voy a arriesgarme a perderlo por vivir resentido. ¿Cuántos están dispuestos a perdonar hoy? A soltar el cuchillo que le está hiriendo la mano. Muy bien, y última prueba. Yo ruego para que el Espíritu Santo esta semana le muestre cuál de estas 5 pruebas estás pasando en este momento, cuál estás repitiendo. Pero la 5ª prueba es la prueba del trabajo. Ay, ¿qué creyeron ustedes? ¿Que el trabajo era para hacerse ricos? ¿Usted creyó que su trabajo era para volverse millonario? Dios, una de las herramientas con que más forma a sus hijos es con el trabajo. Esta prueba nos enseña que tenemos que aprender a tener a Dios como nuestro jefe. Esta prueba nos enseña que debemos vivir como si Dios fuera nuestro jefe, y todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor. Pero es que me pagan mal. Recuerde quién es su jefe. Pero es que este tipo es alguien que no se da cuenta de lo que yo hago. Recuerde quién es su jefe. Génesis 49:22 dice: eso pasó más adelante cuando estaban bendiciendo a sus hijos Jacob, y llegó la hora de bendecir a José. Y mire lo que dice de José: José es un retoño fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Yo leía ese texto y yo decía: oh Dios, qué revelación tan bonita hay acá. Porque a pesar de todos los obstáculos, José progresó en todos sus trabajos. Lea usted la historia. Todo lo que hizo prosperó. ¿Por qué? Porque había diligencia y excelencia en José en su trabajo. Él no preguntaba: ¿cuánto pagan?
para ser bueno o malo. Si pagan bien, entonces soy buen trabajador. Si pagan mal, entonces, pues ¿para qué voy a dar lo mejor de mí si aquí no dan lo mejor de ellos? José no era de los que escogía si el jefe era buena gente para llegar temprano al trabajo. Si es mala gente, le llego tarde. No, así no era José. José llegaba todos los días antes de comenzar el trabajo y se iba después de que acababa la hora de trabajo. Era excelente, siempre daba una milla más, ponía la otra mejilla. No era como los otros, ¿no? Que los otros decían, eso no me toca a mí. Eso no es mi trabajo. Ahí, eso no está en el manual de mis funciones. Si había que hacerlo, lo hacía. Porque él trabajaba ¿para qué? Para un jefe celestial. Yo siempre he dicho, los mejores trabajadores deben ser los cristianos. Los que primero llegan, los que últimos se van, los que hacen muy bien su trabajo, los que entienden, los que entregan sus trabajos a tiempo. Queremos administrar las cosas de Dios. Queremos administrar nuestras cosas, pero no somos capaces de administrar las cosas de otros. Si tú no eres capaz de administrar las cosas de otros, no puedes administrar las cosas que Dios te va a dar a ti. Hay personas que trabajan muy bien si hay cámaras en el trabajo. Si no hay cámaras en el trabajo, entonces no trabajan bien. Tú tienes una cámara que todo lo ve, que vive en ti. Y si tú vives de esa manera, vas a agradar a Dios, y el que te promoverá es Dios, no tu jefe. Porque tu jefe no ve, tu jefe no sabe tu esfuerzo, pero Dios sí, y Él te promoverá. Dios promoverá y Dios te dará frutos donde tú te plantes, pero tienes que ser excelente y diligente, hacer las cosas bien y no estar sin que los tengan que empujar y que les tengan que rogar. A veces el jefe va a decirte, quédate una hora más y no te la voy a pagar. Ok, no hay problema. Si tú estás aburrido con tu trabajo, no dejes de ser excelente, pídele a Dios por otro, pero no dejes de ser excelente donde estás. Porque el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Esos jóvenes a los talleres que yo iba no fueron fieles al trabajo donde primero aprendieron, sino que le montaron competencia al frente al patrón. Y no van a ser bendecidos, porque primero no esperaron el tiempo, no tuvieron paciencia, no fueron excelentes, diligentes, no fueron leales. Dios nos enseña en la Biblia, la ética laboral bíblica es que tú y yo debemos ser leales a nuestros jefes, a no ser de que ellos te impulsen a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Pero la mayoría de las veces los jefes nunca te pedirán algo que vaya en contra de tus principios. Entonces hazlo. Es que yo solo le sirvo a Dios, yo no tengo líderes humanos. Dios dice, si no eres capaz de obedecer a un humano que ves, ¿cómo vas a poder obedecer a un Dios al que no ves? El trabajo, hay que trabajar duro. Mira que José no estaba esperando a salir de la cárcel para ponerse a trabajar duro. Cuando salga de la cárcel, ahorita qué. Algunos están esperando a trabajar duro cuando les salga el trabajo en la multinacional. Entonces ahí sí van a trabajar juiciosos, porque es que ahí hay un sueldo que vale la pena. No vas a recibir jamás ese trabajo, porque la promoción es para los excelentes y los diligentes. El diligente prospera, el perezoso empobrece, dice la Biblia. Mira la hormiga, oh perezoso, que no tiene gobernante. O sea, qué pereza que usted tenga que tener a alguien encima para hacer las cosas. Muchachos que están aquí, qué pereza que la mamá le tenga que decir que tiene la cama, que lave la loza, que saque la ropa sucia. Ustedes no se acuerdan cómo lavamos ropa hace 20 años en un lavadero. Hoy en día es meterla a la lavadora. ¿Cuál es el problema para eso? Ni siquiera eso hacemos. Necesitamos una mamá o un papá que nos esté diciendo, báñese. Necesitas un jefe que te esté diciendo, hazlo bien. Eso es feo. Que te digan más bien, lo haces demasiado bien, te va a subir el sueldo. Dios no le puso de la nada a José el palacio. Era una promesa de Dios, sí, pero él trabajó también para llegar al palacio. El rey vio en José que tenía una capacidad que había desarrollado en la cárcel. Yo creo que la cárcel es donde vas a desarrollar las capacidades para donde Dios te quiere poner.
Pero si te echas a la locha, sí, uno va a ciertos edificios públicos de la ciudad por un servicio y están allá uno haciendo 40 haciendo fila y las dos allá tomando café, echando chisme. Llegan elecciones, entonces ahí sí se ponen juiciosas a ver si le vuelven a dar el puesto. Y ¿saben qué? No se lo dan porque hubo otra que consiguió más votos. Pero ¿sabes a quién no echan? A los diligentes y a los excelentes. Cuando hay recortes en una empresa, van a mirar a los perezosos y a los flojos para sacarlos. Te lo aseguro, que una empresa cuando hace recortes siempre buscará a los negligentes, a los problemáticos, a los chismosos, a los que llegan tarde. Esos son los primeros que se van. ¿Quiénes se quedan? Los excelentes. Y este año podrá haber recortes en tu empresa y no te van a echar a ti. ¿Por qué? Porque eres como José. Pasa la prueba del trabajo. Estaba yo como líder de jóvenes en una iglesia y el pastor me dijo: haga equipo, haga un equipo para que trabajen en la iglesia. Entonces yo conseguí había como 5 muchachos y entre ellos había uno que tenía muchos dones, era muy hábil con la música. Y entonces lo llamé a mi equipo de trabajo. Era el único de los 5 que no trabajaba. Él no trabajaba y él quería servir y ministrar a otros. Y fue un problema. Desde ahí aprendí que yo no trabajo con gente que no trabaja, gente que no ha tenido un jefe, gente que no ha ido a esos que dicen: yo no le trabajo a nadie, yo no sirvo para trabajarle a nadie. Qué bueno, me alegra mucho. Pero dentro de mi equipo de trabajo nunca tendré personas que no han pasado por el proceso del trabajo. A veces hay personas que no son tan hábiles, pero son muy trabajadoras y juiciosas. Son preferibles y superan la prueba del trabajo. Dios no lo puso o no te pone de la nada en el palacio. No importaba si sus jefes fueran buenos o malos, José decidió trabajar como si Dios fuera su jefe. No estoy diciendo que te vuelvas adicto al trabajo, porque es que somos extremistas. Yo estoy diciendo que el trabajo es importante y usted tiene que trabajar y esforzarse. Pero tú puedes a la vez trabajar y esforzarte y cumplir en la iglesia, servir, congregarte, poner al servicio de Dios tus dones, asistir, venir a las reuniones de la iglesia. No estoy diciendo que te vuelvas adicto al trabajo, mucho menos que el trabajo te aleje de las cosas de Dios, porque el trabajo también es una prueba. ¿Cuántos han orado por trabajo? ¿Qué están haciendo hoy? Trabajando. ¿Podrás seguir a Dios a pesar del trabajo? ¿Podrás seguir leyendo la Biblia a pesar del trabajo? ¿Sabes a mí por qué me promovieron en la iglesia? Mi historia es esta. Nosotros estamos en la iglesia, yo trabajaba en un negocio, yo quería servirle al Señor, pero había muchos talentosos delante mío en la parte musical. Yo quería servir en la alabanza en la iglesia donde estaba, pero había muchos talentosos, o sea, gente muy buena. Yo no daba la talla, es decir, qué gente tan tesa. Entonces yo moría de esa esperanza. Yo salía al trabajo a las 5 de la tarde, eran 2 horas de viaje hasta la iglesia. Llegaba a las 7 de la noche a la iglesia y los cultos los jueves, y a mí me daba un sueño terrible. Y yo decidí en mi corazón: no quiero volver a ir a la iglesia los jueves porque llego muy cansado del trabajo. Y cuando iba a tomar esa decisión se me acercó el pastor. Dijo: Osmar, yo a usted lo valoro mucho. Yo me salvé, pensé que me iba a regañar por estarme durmiendo en el culto. Dice: Osmar, yo lo valoro mucho a usted. Y yo: pastor, ¿y por qué? Dijo: porque hay gente que vive aquí a una cuadra y no vienen, pero usted, aunque viene cansado, aunque le dé sueño, yo lo prefiero verlo a usted dormido en la iglesia, pero aquí. Y yo a usted lo valoro mucho. Y yo: uy, gracias, pastor. Y seguí a pesar de mi trabajo, a pesar de los hijos. Teníamos a Juanita y a Jacobo, y mi esposa trabajaba y nos turnábamos. Yo bajaba a la iglesia con Jacobo en el coche y mi hija a pie caminando conmigo. 35 minutos de caminada hasta la iglesia, después de salir del trabajo, para ir al ensayo, porque yo quería ser parte de la alabanza. Y yo llegaba al ensayo. Llegué una vez tarde, y allá la ley era que el que llegaba tarde le cerraban la puerta. Y llegué tarde con mi cochecito y con mi hijo, y nos quedamos en la puerta parados y no nos abrieron. Y yo dije: qué injustos. Dije: no, llegué tarde, es mi culpa, no me voy a victimizar. Al otro día llegamos más temprano y estábamos en una reunión de alabanza con todos los líderes, unos cantantes, unas viejas que cantaban espectacular, unos muchachos que tocaban los instrumentos. Yo le churrungueaba las cosas así más o menos, pero no era el titular, yo era el tercero en la banca. Había otro por encima de mí y estaba yo.
Y entonces llegó una reunión y el pastor reunió a todos los jóvenes de alabanza y le dijeron: muy bien, mi esposa es la líder de alabanza, pero nosotros no vamos a estar por un tiempo, necesitamos dejar un encargado del ministerio de alabanza. Claro, pues yo miraba a los 4 o 5 chinos que eran poderosos y que los iban a poner. Cuando el pastor dice: el Señor me dijo que usted es el que va a quedar, Osmar. Yo, ¿qué? Yo no estoy buscando eso. Dijo: no, pero Dios te promueve porque eres fiel en lo poco, no porque seas el más teso. Esos tesos se fueron bravos y renunciaron al ministerio de alabanza porque se sintieron humillados por uno que casi no sabía, pero ¿sabe qué? Era fiel, constante. Esto no se trata de los poderosos, los sabios, de los que saben mucho. Se trata de los que son fieles en lo poco, porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pone a administrar lo mucho. Y tenía un ministerio de alabanza que eran como 21 chicos, entre coro, músicos y danzarinas, y todos me hacían caso y era el que menos sabía, pero crecí en conocimiento. Pero estaba ahí porque Dios ve lo que nadie más ve. Yo sé que llevas muchos años trabajando y nadie te reconoce. Dios sí. Dios sí. Pasa la prueba del trabajo y vas a ver cómo Dios te promueve. 5 pruebas que vas a tener que cruzar sí o sí. La prueba del tiempo, que es paciencia y espera. La prueba de la fe, que es creer sin ver. La prueba de la pureza, donde Dios va a probar tu dominio propio en el área sexual. La prueba del perdón, donde tienes que aprender sí o sí a soltar la ofensa. Y la prueba del trabajo, donde Dios quiere diligencia y excelencia. Levántate y oremos. Digámosle: Señor, ¿cuál es la prueba que estoy pasando en este momento? ¿Cuál es la prueba que estás pasando en este momento? A ver, piénsala. ¿Cuál es? ¿Cuál es la prueba del perdón? ¿Será la prueba de la fe? ¿O hay 5 en este momento pruebas que Dios te está haciendo? ¿Y sabes qué? Piensa en esta imagen. Viene a mí una imagen en este momento, y es la imagen de un examen en un salón. Está el profesor, y cuando el profesor está en silencio es cuando estás en el examen. ¿Cierto que sí? Todos están en examen, todos están en clase y el profesor es el que habla y habla y habla y habla. Pero llega un momento en que está en silencio. Cuando el profesor está en silencio, estamos en la mitad de una prueba. Y tal vez es lo que muchos están hoy cruzando: el silencio de Dios. Piensa en esta imagen. Cuando Dios está en silencio, es que tal vez estamos en la mitad de una prueba. ¿Qué haces cuando estás en una prueba? Recuerdas lo que el maestro te enseñó. Un examen es poner en una hoja lo que el maestro te enseñó. Y si estás en una prueba y el maestro está en silencio, es el momento de poner en práctica lo que el maestro dijo en algún momento. José alimentaba su fe con esos sueños que tuvo, con esa palabra que recibió, con esa palabra que había en su corazón y en su mente, y eso lo mantuvieron a él durante mucho tiempo. Su fe no decayó porque él recordaba lo que el maestro le había dicho y estaba ocupándose en escribir, en responder bien el examen. Ocúpate de pasar el examen que estás hoy cruzando. Tal vez el maestro está en silencio en ese momento, pero tú estás recordando lo que él te dijo. Lo que él te dijo. Vamos a orar en esta hora. Señor,